En esta sección vamos a comenzar a ver lo que ocurre cuando no tenemos equilibrio termodinámico local o procesos fuera de equilibrio termodinámico local. Lo que quiere decir esto esencialmente es que la suposición que teníamos antes de que tenemos equilibrio termodinámico a un nivel local deja de ser cierta. En particular, las distribuciones de Saja-Boltzmann ya no funcionan en sus valores de equilibrio, ya no tienen sus valores de equilibrio que vimos antes. Uno de los primeros conceptos que vamos a introducir es el concepto de equilibrio estadístico. En equilibrio estadístico vamos a tener esencialmente dos tipos de ecuaciones: ecuaciones de tasas de población y ecuaciones de transporte. Las ecuaciones de tasas de población nos da la población de los diferentes niveles atómicos relevantes. Esencialmente es la ecuación que tenemos aquí, donde NI es la población del nivel I en el tiempo. Bueno, como vemos, la variación de la población del nivel I en el tiempo. Para calcularla vamos a sumar sobre todos los posibles niveles J que son relevantes, que pueden transferir población al nivel I en cuestión. Y vamos a sumar sobre todos como vemos, N en este caso representa el número total de estos posibles niveles que pueden transferir población al nivel I. Vemos que de nuevo tenemos una dependencia de la población actual del nivel J, desde el cual vamos a transferir población al nivel I en cuestión, y P nos va a dar la tasa de transferencia. Esencialmente es la tasa de transición de población entre el nivel J y el nivel I. Y por supuesto vamos a tener que calcular también en sentido opuesto la tasa de transición de transferencia del nivel I al nivel J en cuestión, con una tasa inversa de I a J. Y esto debe estar en equilibrio estadístico, de ahí el nombre de la sección. Esta ecuación es la ecuación de transferencia, si se quiere también. Estas tasas de transferencia P y J van a estar compuestas esencialmente por dos procesos diferentes: las transferencias radiativas y las transferencias de tipo colisional, donde ya hemos analizado cada una previamente y ahora es lo mismo aplicado al caso de fuera de equilibrio termodinámico local. Y en general las tasas de transferencia radiativa van a estar formadas por dos términos: el término A y J, que es el mismo que el coeficiente de Einstein A y J, y B y J, que bueno, representa lo mismo que el coeficiente de Einstein B y J. Y va a depender en general de la intensidad media, la intensidad promedio relevante que estemos considerando. Si estamos considerando una transición de tipo ligado-ligado, va a ser la tasa promedio, la intensidad promedio que hay entre los niveles relevantes. Mientras que si consideramos el caso ligado libre, por ejemplo, tenemos que promediar sobre el, eh, el, em, el límite de ionización, el edge de ionización que estamos considerando. Tenemos que considerar la intensidad promedio relevante para el caso. La ecuación de transporte, como vemos, es esencialmente idéntica a la ecuación de transporte que habíamos visto antes. Tenemos que considerar mu, que nos da la dirección. Esencialmente tenemos que considerar todas las posibles direcciones. Tenemos la variación de la intensidad a una cierta frecuencia con respecto a tau, la profundidad óptica. Tenemos una cierta función fuente dependiente de la frecuencia, y vamos a tener nuestro campo de intensidad dependiente de la posición r y de la dirección mu. En general, en este caso la diferencia evidente es que ahora los términos de profundidad óptica y de función fuente van a ser diferentes, como vamos a ver después, van a depender de este efecto de que estamos fuera de equilibrio termodinámico local, y por lo tanto las poblaciones finales van a ser diferentes también en cada uno de los niveles al final del proceso. Cuando el equilibrio estadístico
no se mantiene, entonces tenemos que hacer estadísticas utilizando una ecuación de conservación de partículas que no vamos a ver a detalle por ahora. Esencialmente vamos a necesitar una ecuación de continuidad donde vamos a tener una conservación de partículas una por una esencialmente o especie por especie, en lugar de conservación de poblaciones, como es lo que vemos ahora, que esencialmente la ecuación que tenemos aquí arriba nos da es una ecuación de conservación de poblaciones o de continuidad a nivel de población. En este caso, las ecuaciones, la ecuación que tenemos aquí arriba se vuelve dependiente del tiempo y la función fuente puede volverse anisotrópica en lugar de isotrópica como lo teníamos en el caso de equilibrio termodinámico local. También pueden ocurrir más inhomogeneidades debidas a esta dependencia en el tiempo y las atmósferas unidimensionales que estamos considerando, las planoparalelas que estamos considerando hasta ahora, dejan de ser una buena aproximación y es cuando tenemos que introducir transferencia radiativa en 2 o 3 dimensiones, que es ya el caso más complicado. Esto en general llega a conocerse también como el, bueno, estas aproximaciones bidimensionales y tridimensionales se pueden considerar como una especie de hidrodinámica de la radiación o hidrodinámica radiativa, si se quiere. Y es una aproximación que por ahora no vamos a considerar en este curso. Nos vamos a quedar con la aproximación unidimensional y paralela que hemos estado viendo hasta ahora. La forma en que aproximamos la descripción para procesos fuera de equilibrio termodinámico local son con los coeficientes de desviación de equilibrio termodinámico local, donde tenemos un coeficiente para cada nivel. En este caso vamos a tener el caso de 2 niveles, un nivel L y un nivel U por el nivel más bajo y el nivel superior en energía. Y tenemos esencialmente que los coeficientes de desviación van como la población en cada uno de los niveles comparada o dividida por la población en el mismo nivel en caso de equilibrio termodinámico local. En otras palabras, la población que se deriva de las ecuaciones de Saha-Boltzmann o la distribución de Saha-Boltzmann para el nivel en cuestión. Con esto podemos construir ahora la función fuente de línea, por ejemplo, que está dada esencialmente por esta ecuación, que como vemos es muy similar a la que teníamos en el caso de equilibrio termodinámico local, con la diferencia evidente de este cociente aquí entre los coeficientes de desviación. Para el caso cuando tenemos completa redistribución, en otras palabras, cuando cada una de los perfiles para cada uno de los casos que ya hemos visto son iguales, la función fuente de la línea se ve como esta ecuación que tenemos aquí, que es muy similar de nuevo al caso anterior con la única diferencia de este cociente. Y finalmente, en el caso de la aproximación de Wien, cuando h nu sobre kt es mucho mayor a 1, podemos aproximar la función fuente de línea directamente como una planckiana multiplicado por el cociente inverso al que tenemos aquí arriba. Esencialmente por el cociente del nivel superior sobre el coeficiente del nivel inferior. Y en ese sentido vemos que aproximamos directamente la función fuente tal y como lo teníamos en el caso anterior de equilibrio termodinámico local, excepto por esta razón entre los coeficientes de desviación. Para el caso de la extinción ligado-ligado, vamos a tener de nuevo un caso similar al que teníamos antes en equilibrio termodinámico local. La diferencia principal es que vamos a tener ahora el producto del coeficiente de desviación BL por la población del nivel L en equilibrio termodinámico local y dentro de el término que corrige por la emisión inducida vamos a tener el cociente entre los coeficientes de desviación BU y BL y sus respectivas poblaciones de los niveles BU y BL, como lo vemos aquí.
Esto, por supuesto, se puede escribir también de la forma que tenemos aquí, donde ya hemos sustituido el valor del cociente entre los dos coeficientes de Einstein-B, que básicamente es la expresión E a la menos h nu sobre kt. Y también eso finalmente lo podemos reducir a algo similar a esto en términos de la sección efectiva para la extinción que esencialmente está dada por el producto del coeficiente de Einstein-B, el perfil, recordemos que este va a ser el perfil de la línea con la que estamos trabajando, y h nu sobre 4pi. De modo que se reduce la ecuación a lo que tenemos aquí. Aún más, podemos escribirla de modo también que aparezca la fuerza de oscilador clásica, y entonces nos aparece este coeficiente en lugar del que teníamos antes, como ya lo vimos antes. De nuevo, el producto BLNL en equilibrio termodinámico local sigue estando ahí. Y finalmente, cuando tenemos redistribución completa, en otras palabras, cuando cuando el cociente de los perfiles es igual a 1 o los perfiles son idénticos tanto en ambos casos, nos podemos simplificar a la aproximación de Bin también, en la aproximación de Bin, de esta forma, donde tenemos simplemente el coeficiente de desviación B sub L, multiplicado por lo que valdría el coeficiente de extinción monocromático en equilibrio termodinámico local. Este recordemos, solo es válido para la aproximación de Bin cuando h nu sobre kt es mucho, mucho mayor que 1. De modo análogo, podemos escribir la ecuación para la extinción total, la extinción ligado total para toda la línea, integrando sobre todo el perfil de la línea, que es completamente análoga con el cociente de coeficientes que aquí como lo tenemos, y el producto del coeficiente B sub L por la población en el nivel L en equilibrio termodinámico local. Lo podemos escribir también en términos de la fuerza del oscilador clásico, como lo tenemos aquí, y con el coeficiente clásico que tenemos aquí. Y finalmente, también en la aproximación de redistribución completa y en la aproximación de Bin vamos a tener el mismo caso. Vamos a tener que el producto del coeficiente de desviación B sub L multiplicado por el coeficiente de extinción total en equilibrio termodinámico local. Y de modo completamente análogo podemos escribir la emisividad de la línea, que va a ser en términos de el coeficiente B sub U, como vemos es el coeficiente de desviación del otro nivel, del nivel de más alta energía. El coeficiente de extinción monocromático en equilibrio termodinámico local y la planckiana, la distribución planckiana. Esto, por supuesto, de acuerdo con la función fuente que acabamos de ver antes en la aproximación de Bin de nuevo. En el régimen de Rayleigh-Jeans, esto es cuando h nu es mucho menor a kt, puede ocurrir lo que se conoce como el régimen láser. Esencialmente ocurre cuando el término BU se vuelve mayor al término BL en la función fuente, en el término de la extinción, de corrección de extinción estimulada. Y lo que ocurre finalmente es que en este caso la función fuente se vuelve negativa, y esencialmente eso implica que tenemos una emisión que se está agregando a la línea del rayo de luz que estamos considerando. Esencialmente estamos agregando una sobreemisión estimulada mayor a la extinción que tenemos. Recordemos que el término de corrección por extinción estimulada es esencialmente este que tenemos aquí, 1 menos BU sobre BL por E a la menos H nu sobre KT. Entonces es claro que cuando BU es mayor a BL, el término se vuelve negativo. Esto entonces se puede escribir, la función fuente se puede escribir entonces en términos de la función de Planck, como tenemos aquí. Y vemos claramente, como les decía, en este término, cómo ocurre esta emisión estimulada,
este hecho que la función fuente se vuelva negativa. Y lo vemos también claramente también podemos escribir claramente la función fuente en términos de este cociente de la extinción en equilibrio termodinámico local, dividida por la extinción calculada, como lo vimos en la diapositiva anterior, multiplicada por el coeficiente del nivel superior, el coeficiente de desviación del nivel superior. Eso lo podemos ver también claramente en este gráfico. Aquí tenemos la función fuente dividida por la Planckiana. Entonces, claramente aquí esta curva que tiene el número 1 es la Planckiana esencialmente. Aquí los números que tenemos en cada una de las curvas, que identifican a cada una de las curvas, son esencialmente el cociente de BU sobre BL, por lo tanto, el coeficiente de desviación del nivel de más alta energía dividido por el coeficiente de desviación del nivel de más baja energía. Y vemos como en la parte de Bin de la curva de la función fuente, el régimen de Bin, tenemos un escalamiento que es tal como lo vimos en las diapositivas anteriores. Sin embargo, aquí en el régimen de Rayleigh-Jeans tenemos el caso donde ocurre el proceso de lasering que vemos aquí. Básicamente cuando la función fuente se vuelve negativa. Además, vemos que justo antes de que comience a volverse negativa, la función fuente explota hacia un valor positivo muy grande y esto tiene efectos importantes, por ejemplo, en algunas líneas del espectro solar que se considerarán a más detalle después. Ahora consideramos el caso de la función fuente libre ligado. Es muy similar de nuevo al caso de la misma función fuente para el caso en equilibrio termodinámico local, como lo vemos en esta ecuación. De nuevo vamos a tener una corrección dada por el cociente de dos coeficientes de desviación de equilibrio termodinámico local. En este caso, el coeficiente I nos indica el nivel de ionización y el coeficiente o índice C, perdón, nos indica el nivel de ionización del siguiente estado ionizado al cual se ioniza el átomo del que estamos hablando, esencialmente la especie de la que estamos hablando. Usualmente este es el nivel base del átomo. En este caso, generalmente la hipótesis de redistribución completa es cierta porque esencialmente la captura de electrones libres, que es lo que ocurre colisionalmente, básicamente muestrea de modo uniforme la distribución cinética de la población de electrones libres en el medio. Y por eso aquí no tenemos ninguna dependencia con los perfiles de los que estamos hablando. Esencialmente simplificamos directamente a la forma donde los perfiles son idénticos por redistribución completa. Una simplificación que podemos hacer es para el régimen de Bin, tal y como lo hicimos en el caso de la función fuente ligado. Y en este caso, en el régimen de Bin, se simplifica algo muy similar, esencialmente a un cociente de coeficientes de desviación, de nuevo con los índices C e I, tal y como lo describimos antes, y una Planckiana. El caso de la extinción libre ligado también es muy similar al que habíamos visto en las transiciones de tipo ligado-ligado. De nuevo tenemos aquí un término que corrige por la emisión estimulada, que depende del cociente también de los dos estados, el cociente de coeficientes de desviación de los dos en niveles C e I. Y vamos a depender de nuevo de este lado del coeficiente de desviación para el nivel I, el nivel de ionización.
y la población de ese nivel en equilibrio termodinámico local. Esencialmente estamos corrigiendo aquí a la población real, digamos, fuera de equilibrio termodinámico local del nivel I. Va a depender de nuevo aquí de la sección efectiva para esa ionización. Y el caso de la emisión, de la emisividad, perdón, de la transición ligado libre también es muy similar al caso anterior. Tenemos de nuevo una corrección dada por el coeficiente de desviación del nivel C, al cual se cae el átomo en cuestión. Normalmente decíamos el nivel base. Vamos a depender aquí del coeficiente de extinción ligado libre en equilibrio termodinámico local y de la planckiana, tal y como en el caso que vimos antes para las transiciones ligado. Como vemos, es un análogo muy similar al caso anterior. En el régimen de Wien, la emisividad escala como no cúbica, tal y como uno espera, y en general es muy similar al caso de las transiciones de tipo ligado-ligado. Ahora consideramos el caso de las transiciones libre-libre fuera de equilibrio termodinámico local. En general, este es un caso mucho más sencillo porque la función fuente es de tipo completamente térmico. No hay desviaciones de la función fuente en este caso. Y esto es porque asumimos que estamos muestreando la distribución cinética de los electrones, la distribución maxwelliana de la cinética de los electrones, de las velocidades de los electrones, esencialmente todo el tiempo que hay una transferencia de tipo libre-libre. Vemos también que la extinción libre-libre depende de la población, esencialmente del nivel C que estamos considerando, y su corrección por emisión estimulada es completamente térmica, tal y como en el caso en equilibrio termodinámico local. Y bueno, depende obviamente de la, del- de la sección efectiva para esa transición libre-libre, que también es idéntica al caso de equilibrio termodinámico local. Vemos entonces que la única corrección es a la población del nivel que estemos considerando, en un nivel de continuo que estamos considerando esencialmente. En este caso, recordemos que las transiciones libre-libre siempre son de continuo. Entonces, por eso aquí el subíndice es ese. El, el caso de la emisividad, de nuevo, se ve que es térmica, es por esta corrección, de nuevo, que viene por esencialmente es la misma corrección que se introduce acá arriba al coeficiente de extinción, traducida ahora a la emisividad que tenemos aquí en esta última ecuación. Vemos entonces que el caso de las transiciones libre-libre es relativamente simple, es muy similar al caso de las transiciones en equilibrio termodinámico local. Hay una diferencia minúscula en general en este caso. Otra forma de describir eh, situaciones que se encuentran fuera de equilibrio termodinámico local es a través de temperaturas formales. Recordemos que una de las consecuencias principales de estar en equilibrio termodinámico local es que necesitamos una sola temperatura para todas las distribuciones que hemos visto, como la distribución de Boltzmann, la de Saja y la de Saja-Boltzmann. En el caso en el que nos encontramos fuera de equilibrio termodinámico local, vamos a tener diferentes temperaturas formales para cada caso. Así tenemos lo que se conoce como la temperatura de excitación, que sería equivalente a la que debemos usar en la ecuación de la distribución de Boltzmann para obtener la distribución correcta para los diferentes niveles, las poblaciones de los diferentes niveles en un sistema, en un átomo, por ejemplo, siempre y cuando nos mantengamos dentro de un mismo estado de ionización. Y de esa forma podemos sustituir esta temperatura de excitación en la función fuente de línea para redistribución completa, de forma tal que vamos a tener la temperatura de excitación en el término de corrección por emisividad, por emisión inducida, y vamos a terminar con una distribución de Planck que tenga esa temperatura de excitación tal que corresponda a las poblaciones en la ecuación
de Boltzmann, en la distribución de Boltzmann correspondiente. El caso de la temperatura de ionización es análogo, pero sería la temperatura que tenemos que introducir en la distribución de Saja para obtener la distribución correcta, las poblaciones correctas en sucesivos niveles de ionización, como ya lo vimos antes. En general, sin embargo, tenemos que utilizarla en la distribución combinada de Saja-Boltzmann, porque en general tenemos procesos que incluyen tanto ionizaciones como excitaciones a diferentes niveles atómicos y necesitamos una única temperatura que especifique las poblaciones de todos los niveles globalmente. Y esta sería la temperatura de ionización que entra en la función fuente correspondiente y que nos devuelve entonces una función fuente que equivale a una distribución planckiana con esa temperatura de ionización. Tenemos también la temperatura de radiación. La temperatura de radiación es la temperatura que tenemos que introducir dentro de que nos da una distribución planckiana tal que se corresponde con la intensidad media que tenemos en nuestro sistema. La temperatura de brillo se define de modo semejante, pero para la intensidad en vez de la intensidad media, tal y como lo tenemos en esta ecuación. Y formalmente la temperatura de brillo va a ser igual a la temperatura de excitación para una profundidad óptica tau igual a mu, o la dirección de la que estamos hablando, tal y como lo vimos en la aproximación de Eddington-Barbier. Y también podemos definir una temperatura efectiva que está asociado al flujo emitido por el disco de una estrella, el flujo en la superficie de una estrella, y esa sería la típica temperatura efectiva que vemos que define la superficie de una estrella cualquiera. Como vemos, esta temperatura efectiva es la que nos da esencialmente el flujo total dado por la ley de Stefan-Boltzmann directamente. Una de las principales situaciones donde se presentan desviaciones de equilibrio termodinámico local en una atmósfera estelar es donde ocurren procesos de dispersión. Normalmente consideramos lo que se conoce como dispersión coherente, que es el caso más sencillo, es la aproximación isotrópica y monocromática. Esencialmente lo que esto significa es que tenemos una dispersión que no cambia la frecuencia de los fotones en cuestión, sino que esencialmente ah, genera un fotón o hace que el fotón cambie, pero de nuevo dentro de su misma frecuencia. La aproximación más simple que podemos hacer para tratar los procesos de dispersión es lo que se conoce como la aproximación del átomo de dos niveles. Un átomo de dos niveles es un átomo idealizado que nos permite considerar los procesos o los efectos de no localidad espacial, esencialmente, como lo vamos a ver enseguida, debido a estos procesos de dispersión, sin que ocurran procesos de conversión de fotones de una frecuencia a otra, lo cual también se conoce como procesos de no localidad espectral. En este caso existen tres procesos fundamentales, lo que se conoce como dispersión de fotones, que esencialmente consiste en una excitación radiativa seguida de una desexcitación espontánea o inducida radiativamente. En este caso lo que ocurre es el fotón en este caso no desaparece, en general se considera que no desaparece, sino simplemente ha sido redireccionado, ha sido cambiado en una dirección diferente, por eso hablamos de procesos de no localidad espacial. Existe lo que se conoce también como la creación de fotones. En este caso tendríamos una excitación colisional seguida de una desexcitación espontánea o inducida radiativamente. En este caso consideramos que se crea un nuevo fotón a partir de la energía cinética del sistema.
y tenemos lo que se conoce como destrucción de fotones, que sería un proceso de excitación radiativa seguida de un proceso de excitación colisional. Y en este caso consideramos que un fotón es destruido y se transforma en energía cinética esencialmente. El primer caso que consideramos es el de un medio de dispersión coherente. En esta simplificación básicamente podemos dividir el coeficiente de extinción en dos partes. El coeficiente de extinción de línea que estamos considerando usualmente lo dividimos en dos partes. Un coeficiente asociado con la absorción de fotones o la aniquilación, si se quiere, de fotones, y una componente de extinción asociada con la dispersión. Y en este caso podemos definir lo que se conoce como la probabilidad de destrucción, que va a estar dada por los cocientes de estos componentes de extinción, tal y como lo vemos en esta ecuación. Vamos a tener que el coeficiente de extinción asociado a la absorción dividido por la absorción, la extinción asociada a la absorción más la extinción asociada al scattering, a la dispersión. Y su complemento sería la probabilidad de dispersión, que es esencialmente 1 menos epsilon o 1 menos la probabilidad de destrucción, y es el inverso, evidentemente, del cociente que tenemos en la primera ecuación. En un medio homogéneo que presente scattering coherente, podemos definir lo que se conoce como la trayectoria efectiva o la longitud de trayectoria efectiva, L sub nu estrella, que va a estar caracterizada por un número de pasos que alcanza a dar un fotón en su trayectoria aleatoria, en su trayectoria de scatterings continuos, de dispersiones continuas, multiplicada por la trayectoria efectiva por paso. Esta trayectoria efectiva por paso está dada esencialmente por el cociente de el valor promedio de la profundidad óptica y el coeficiente de extinción total para esa frecuencia monocromático, que normalmente quedaría definido de esta forma. Sería la suma de los dos coeficientes de extinción que vimos antes, el de absorción y el de dispersión. De modo tal que el número, y mientras que el número de pasos estaría dado como 1 sobre el, la probabilidad de destrucción para el fotón que definimos antes, y esto es porque el tiempo de vida medio del fotón va a ser inversamente proporcional a la probabilidad de destrucción, evidentemente. Por lo tanto, también podemos definir la trayectoria, la longitud de paso efectiva para los fotones como el valor de aproximadamente como el valor de L sub nu dividido por la raíz de epsilon sub nu, como ya los definimos antes. Y lo que se conoce como la profundidad óptica efectiva va a ser igual a la raíz cuadrada de la probabilidad de destrucción multiplicada por la profundidad óptica tu sub nu medida de modo radial como lo hacemos usualmente. Finalmente podemos dar también una expresión diferencial para esta última expresión, que nos va a quedar que la variación o el elemento diferencial de la profundidad óptica efectiva o del espesor óptico efectivo va a ser igual a la raíz de la probabilidad de destrucción multiplicada por el elemento diferencial de la profundidad óptica medida de modo radial. Entonces, en esas condiciones podemos definir un valor tau estrella sub nu igual o del orden de 1. Y cuando esto ocurre, básicamente tenemos una profundidad característica tal que los fotones nuevos, nuevamente creados, puedan empezar una serie de procesos de dispersión que eventualmente los lleven a la superficie de la atmósfera estelar en cuestión. Y también podemos marcar una profundidad característica tau nu mu del orden de 1,
que nos va a marcar la profundidad óptica característica para la cual, en la cual ocurre el último proceso de dispersión para el fotón en cuestión en la dirección mu, que bueno, en general podemos tomar mu igual a 1 también, y eso sería la dirección puramente radial, recordémoslo, pero bueno, lo podemos usar para cualquier valor de mu. Finalmente definimos la función fuente para el proceso de scattering en un medio de scattering coherente. Para eso definimos dos emisividades diferentes, una de los procesos de absorción de fotones, que como vemos dependen del coeficiente de extinción de absorción y de la planquiana, de la distribución planquiana esencialmente, y una emisividad para los procesos de scattering o de dispersión, que dependen de la extinción asociada al proceso de dispersión y el campo de intensidad promedio. De modo que la función fuente queda definida como la suma de las dos componentes de emisividad dividida por las dos componentes de absorción o o de extinción, perdón, lo cual se puede escribir también como uno menos la probabilidad de destrucción por el campo de intensidad promedio y más la probabilidad de destrucción multiplicado por la distribución planquiana. En el caso de la función fuente de línea integrada sobre el perfil, nos queda algo semejante, algo muy semejante, solo que ahora también tendremos que considerar la probabilidad de destrucción sumada sobre el perfil y también el campo de intensidad promedio integrada sobre el perfil de la línea de la que estamos hablando, pero por lo demás tenemos una expresión idéntica, donde obviamente la probabilidad de destrucción promedio sumada sobre el perfil va a estar dada por las componentes de, de extinción correspondientes. Finalmente podemos definir también una ecuación de transporte para este caso. Y como vemos, la ecuación de transporte va a estar dada por cada uno, por términos, los términos correspondientes también a cada uno de los diferentes tipos de extinción multiplicados por las intensidades correspondientes y por las distribuciones planquianas y de y del campo de promedio de radiación que tenemos en el sistema. Evidentemente aquí los términos negativos son procesos que eliminan fotones del rayo con el que estamos trabajando, y los términos positivos son procesos que agregan fotones al rayo con el que estamos trabajando, al beam con el que estamos trabajando. De modo que podemos definir también una cierta profundidad óptica, como ya lo hicimos antes, una profundidad óptica diferencial en términos de la extinción de línea, también dividida en los dos términos usuales, el de absorción y el de dispersión. Y por lo tanto podemos definir la ecuación diferencial para la intensidad en términos de la profundidad óptica, que de nuevo resulta esencialmente igual a la función fuente menos la intensidad, como en otros casos. Y cuando lo queremos considerar para diferentes direcciones, evidentemente queda escrita también en los mismos términos que la ecuación de transporte en otros casos, considerando la dirección mu sobre lo que estamos hablando. Y finalmente, esto, como podemos ver también en el caso de redistribución completa, esencialmente vamos a tener que la función fuente para la línea, como ya lo vimos antes, va a ser igual para la función fuente monocromática de línea, va a ser idéntica a la función fuente para la línea completa integrada sobre perfil, porque tenemos redistribución completa. Y bueno, hasta aquí con esto terminamos el tratamiento del equilibrio termodinámico no local, y con esto terminamos también la, la primera parte del curso, la parte donde tratamos todos los procesos radiativos de atmósferas estelares, y vamos a continuar ahora describiendo características específicas de atmósferas estelares en la siguiente parte del curso.